Labores de erradicación de la hoja de coca, militares y policías en las calles, el caso Carlos Romero. Hoy queremos abordar todos estos temas justamente con el viceministro de Régimen Interior y Policía. Estamos hablando del señor Daniel Humérez, a quien le damos la cordial bienvenida. Muy buenas noches, viceministro. Nos saluda desde Santa Cruz. Bienvenido a Hora 23. Vania, muy buenas noches. Quiero en principio aprovechar este medio televisivo de bastante influencia en el Estado boliviano para expresar un cordial saludo a nuestra querida Bolivia. El saludo es mutuo, viceministro. Gracias por acceder a este contacto. Hay varios temas, le decía, de los cuales quiero hablar con usted y el país también quiere escucharlo. Empecemos hablando del caso Carlos Romero. Él ya ha sido enviado con detención preventiva al penal de San Pedro por el caso de corrupción, presunta corrupción en la UELINC. Ahora, su abogado defensor ha señalado de que su vida corre peligro, ya que en su calidad de ministro de gobierno habría propiciado y denunciado a narcotraficantes y delincuentes de alta peligrosidad. ¿Qué le responde, por favor? Evidentemente, la autoridad jurisdiccional, en mérito a un requerimiento emitido por el Ministerio Público, ha determinado la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva en contra del exministro de Gobierno. Concretamente, ha dispuesto y ordenado la detención preventiva, que la misma debe ser cumplida en el recinto penitenciario de San Pedro. Bajo el argumento de que corre peligro la vida, dejar presente de que en el recinto carcelario hay un orden de vigilancia estricta. Hay funcionarios policiales que tienen una responsabilidad, cabalmente, de velar, por una parte, un orden de disciplina entre todos los internos y un orden de clasificación también que se dan a los internos. En ese sentido, simplemente consideramos una total exageración de parte de la defensa del señor Romero en el orden en que la vida del señor exministro corre peligro. Nosotros como gobierno somos respetuosos fundamentalmente de la condición y la calidad en el orden de los derechos y garantías que tiene todo ciudadano. En este caso, el señor Romero y su abogado particularmente tienen que estar absolutamente seguros y tranquilos de que en ese orden de lo que es régimen disciplinario, de lo régimen penitenciario, se va a asumir una total responsabilidad en la protección de vida, en este caso del imputado detenido preventivamente en este centro penal. Entonces, ¿se garantiza la seguridad del exministro de Gobierno, viceministro? Es una obligación no solamente legítima y legal, sino es algo humanitario. No podemos nosotros desproteger a una persona que está simplemente en la condición de detención preventiva. La detención preventiva no es una detención formal, indefinida, en función a una sentencia condenatoria, donde se aplica un orden de penalidad. Acá simplemente es una detención preventiva. Los abogados ya en el orden de la defensa, en su momento, presumo, generarán o desvirtuarán los riesgos procesales por los cuales la autoridad judicial ha dispuesto la detención preventiva. Esto no significa que él esté desprotegido, por el contrario, se ha instruido de que se ejerce un control de absoluto cuidado en el orden de proteger y resguardar el orden de estado físico y fundamentalmente la vida, en el hipotético de alguna exageración que tiene la defensa del señor Romero. Ahora, viceministro, seguimos hablando del caso Carlos Romero, pero esta vez de los procesos en su contra. Dentro de estos procesos también la investigación se está ampliando para algunos efectivos policiales. ¿Qué se conoce al respecto, por favor? Ustedes están haciendo seguimiento, nos imaginamos. En realidad, el tema de los procesos en sí, en el orden formal, corresponde al Ministerio Público y obviamente con la participación del órgano jurisdiccional. Simplemente la referencia, de acuerdo a la información que nosotros hemos asumido, hay un conjunto de delitos que se le atribuye por parte del Ministerio Público en relación a una participación y autoría del señor Romero. Las instancias judiciales y Ministerio Público, en suma, determinarán cuál es la responsabilidad, en todo caso, penal, en orden, reitero, a la participación en relación imperativamente a los ilícitos por los cuales al presente está siendo sometido a este proceso. Puede también procederse a una ampliación de denuncia en función a los actos investigativos que asuma la dirección funcional, es decir, el Ministerio Público, a través de los fiscales asignados a cada caso, son los responsables a efecto de definir y continuar con los procesos en contra del ciudadano Carlos Romero.
Muy bien, viceministro, hablemos de otro tema que está generando diferentes repercusiones, principalmente en el sector del trópico cochabambino. El anuncio de que se van a iniciar las labores de erradicación de la hoja de coca ha generado malestar en los cocaleros. ¿Cuáles van a ser estas labores y cuándo inician, por favor? Bueno, el tema de la erradicación de la hoja de coca en la zona del trópico es algo que se lo ha venido ejerciendo el Estado, ha venido ejerciendo en todo momento y en todo tiempo. En la anterior gestión gubernamental del señor Evo Morales también se ha ejercido un plan de erradicación de coca. Obviamente no ha sido tan intensivo como se lo ha hecho en anteriores gobiernos. Ahora se lo va a ejercer en forma intensiva de acuerdo a lo que determina la normativa en función a la previsión de la otorgación de las 22 hectáreas que se permite, o de las 24.000 hectáreas que se permiten allá en la zona del trópico. Eso de ninguna manera tendría que causar alarma, en razón de que siempre en la zona del trópico ha sido sujeta a la erradicación de la coca. No nos olvidemos que se hizo inclusive en su momento una fuerza de tarea conjunta que se llamaba FTC, donde había un componente de fuerza policial, fuerza aérea y ejército, a efecto de proceder a la erradicación de coca. Ahora, lo que alarma a la población del trópico es de que la intensidad de esta labor de alguna manera es significativo en el perjuicio que se causa al narcotráfico. En la anterior gestión gubernamental hubo mucha permisibilidad en el orden de dar la posibilidad de que mucha gente en el sector del trópico se haya dedicado a fines ilícitos, concretamente al narcotráfico. Es decir, ustedes van a poner, o la policía y quienes estén a cargo, mano dura, los controles van a ser reforzados. No mano dura en esa expresión, sino simplemente vamos a aplicar la ley. Y la ley nos determina parámetros, nos determina facultades, como también así nos determina no cometer excesos. Vamos a ser muy respetuosos en el orden de la erradicación de la coca, reitero, conforme está determinado en la norma. Esto no significa ejercer un orden de intromisión, no significa ejercer atropello. Simplemente hay los elementos policiales que están absolutamente entrenados a efecto de cumplir la labor de erradicación en el orden del respeto a la condición humana y a los derechos humanos, en este caso de la población del trópico. Viceministro, ¿van a intervenir en las denominadas zonas rojas en el Chapare? Todo lo que está significado como zona roja, y si hay la necesidad de ejercer una erradicación intensiva en lo que se denomina zona roja, obviamente, si nos permite la norma y está dentro de los esquemas en función al trabajo que va a realizar los erradicadores, se lo va a realizar. Eso sí, ténganlo por seguro, Vania. Ahora, ¿hay garantías para los efectivos policiales que ingresen a estas zonas rojas? Perdón, no le escucho bien. ¿Hay garantías, le pregunto, para los efectivos policiales que vayan a realizar estas labores, principalmente en las zonas rojas del trópico cochabambino? No, en realidad la garantía es la ley. La ley es la garantía para que nuestras fuerzas policiales tengan que actuar. Obviamente hay un orden de profesionalismo, ellos ejercen su patrullaje con carácter previo, ejercen las labores de prevención, de control, a efecto de que después las fuerzas que van a hacer el trabajo de erradicación tengan que tener la absoluta protección. Hay cordones de seguridad que en toda labor que se realice en erradicación se cumple. Ese es un tema absolutamente profesional que cumple la policía boliviana. Ahora, ya implica de que de parte de la ciudadanía, de la sociedad civil de la zona del trópico, no es necesario tener una garantía, porque no estamos entrando a negociar, no estamos entrando a consensuar, simplemente estamos haciendo un ejercicio de lo que la ley nos permite y le faculta, en este caso, erradicación de la hoja de coca. En algún momento los cocaleros habrían denunciado de que algunos organismos internacionales pretenden retomar el control en cuanto se refiere a la erradicación de la hoja de coca, pero también la lucha a la interdicción. ¿Esto es así, viceministro? ¿Están recibiendo colaboración o todavía no es un tema que va a ser tratado por este gobierno de transición?
No, de ninguna manera se está realizando esta labor de erradicación en función a una negociación con gobiernos internacionales. Nosotros somos un país absolutamente soberano. Estamos manejando esta política de erradicación de la coca porque existe esa normativa y esa es la facultad del ejercicio de lo que es erradicación de la hoja de coca. Tomando en cuenta que esas labores de erradicación de la hoja de coca ya se van a emplear justamente en este sector, ¿qué le dice usted a este sector de los cocaleros que se ha sentido incómodo con este anuncio? Reitero, no tendrían por qué sentirse incómodos. Se sienten incómodos porque se afectan intereses económicos acá. Para nadie es desconocido que la coca excedentaria que se produce particularmente en la zona del trópico va al narcotráfico. Esa es la gente, la que se dedica al narcotráfico es la que se siente totalmente incómoda porque obviamente se afecta intereses económicos fuertes. Ahora, el grueso de la población civil se dedica a una actividad comercial, hay emprendimiento empresarial, hay banca, hay comercio. En consecuencia, esa gente lo único que hace es cumplir su labor de subsistencia con absoluta tranquilidad. Y le aseguro que esa gente no tiene ningún orden ni incomodidad. La gente que se incomoda es aquella que se dedica a incentivar el orden de la coca, del narcotráfico, generar insumos para la producción y fabricación de cocaína. Esa es la gente que se incomoda, porque la demás población lo que pide más bien es la presencia policial a efecto de sentar no solamente presencia de Estado, sino fundamentalmente contar con un elemento policial que les genere seguridad en el orden de su vida. Esto es el clamor de la mayor afluencia de inquietudes que tiene la población. Ahora, viceministro, ya hoy día la presidenta ha hecho anuncios importantes con relación, por ejemplo, al aeropuerto de Chimoré. Ha dicho que va a pasar al control de 2 ministerios para evitar irregularidades. ¿A qué irregularidades se refería? Bueno, para nadie es desconocido que por una parte se ha generado el aeropuerto del sector del trópico, se lo ha hecho un aeropuerto de nivel de afluencia en función a la lógica del anterior gobierno, lo han denominado aeropuerto de orden internacional, de comercial, de alguna forma, pero los informes que se han generado en el orden técnico han determinado un innecesario presencia de aeropuerto en esa magnitud, porque no existe personas que utilicen un medio de avión para llegar al trópico. Prefieren irse inclusive por el orden de la naturaleza, trasladarse en vehículos particulares, lo que ha determinado de que se tenga que intervenir a efecto de darle mayor utilidad, darle otra eficiencia. De acuerdo a reportes de prensa, se tiene de que infelizmente ese aeropuerto en anterior gestión gubernamental se utilizaba para fines ilícitos. Esto era un elemento que se lo manejaba públicamente y esto consideramos de que ahora se va a dar otra finalidad. No puede haber un elefante blanco, semejante elefante blanco que se ha hecho en la zona del trópico con la inversión de millones y millones de dólares, tendría que haber tenido otra utilidad, Mani. ¿Qué utilidad le darán entonces? Bueno, esa es una política que ya lo van a determinar los ministerios que están a cargo. No se olvide que esto recién se ha determinado hace horas, entonces ya esto con el transcurso del tiempo se verá una mejor utilidad de esa infraestructura. Viceministro, avancemos por favor con otros temas. La presencia policial y militar en las calles ha generado también repercusiones, ¿no? Hay quienes están a favor y otros están en contra. ¿Era indispensable tener esta presencia de los uniformados ante los anuncios de movilizaciones en el país? Bueno, yo creo que la población, por el contrario, ha aplaudido que por inquietud de la señora presidenta Yanine Áñez y también por inquietud del señor ministro de Gobierno Arturo Murillo, se tenga que lanzar estos medios masivos de prevención fundamentalmente a efecto de dar seguridad ciudadana al conjunto de la población. Hemos tenido una ola creciente delincuencial que ha generado un orden de intranquilidad, ha puesto en zozobra a la población, se ha incrementado el orden delincuencial fundamentalmente, obviamente, aprovechando las horas de la noche. Entonces se ha delineado este tipo de operativos que se hacen con la policía boliviana, con apoyo también de las Fuerzas Armadas, con el único objeto de generar mayor tranquilidad en la población en el orden de brindar mayor seguridad ciudadana. Esto nunca lo hemos visto.
no estamos acostumbrados a ver el desplazamiento conjunto de estas unidades, pero la población boliviana tiene que sentirse segura en todas las ciudades de que el único fin de estos operativos, reitero, es brindar seguridad ciudadana. El ciudadano, el hombre común que cumple labores de trabajo, actividades comerciales en horas de la noche, puede sentirse absolutamente tranquilo que con esto vamos a minimizar actividades delincuenciales, en el orden de que nuestra policía, conjuntamente el ejército, sí, van a cumplir celosamente en el orden de resguardar patrimonio, vida y un orden social de tranquilidad. Viceministro, el MAS lo ha calificado como una provocación. Obvio, estamos en una controversia absolutamente política. El MAS simplemente tiene que aprender ahora a vivir bajo un orden de legalidad, bajo un orden de protección que cumple nuestras instituciones. Acá no estamos en el anterior orden político donde se utilizaba a nuestras instituciones para fines estrictamente políticos. Ahora nuestra fuerza policial está al servicio del pueblo. Entonces en ese orden está brindando, reitero, esa seguridad ciudadana al conjunto de los bolivianos. Esto no se lo puede utilizar con una bandera política por parte del gobierno del MAS. Ya no estamos en el carnaval en la que hemos vivido 14 años con total irresponsabilidad y manoseo institucional. Viceministro, cierro con esto, por favor, muy breve, le pido. ¿Se está haciendo seguimiento a posibles grupos que pretendan sembrar terror, incertidumbre en la población? Hay organismos que tienen la función, obviamente, de ser una labor de prevención. Y en esa labor de prevención, si se detecta alguna irregularidad, algún brote de violencia o que vulnere el orden de legalidad de la ley, obviamente que se va a aplicar lo que corresponda. Esa es una labor imperativa que tiene la policía boliviana a través de sus diversos organismos, es dar tranquilidad a la ciudadanía. Viceministro, un placer conversar con usted. Muy buenas noches y gracias nuevamente. Muy amable, Vania. Muchísimas gracias.